vamos a ver un momentito esta propiedad de la tangente a una circunferencia. Siempre que nosotros tengamos una recta tangente a una circunferencia, ¿qué significa hacer tangente? Ajá, que interseca la circunferencia en un único punto. En ese punto donde lo interseca, el radio va a ser perpendicular, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Para qué sirve esto? Diría uno, ¿para qué sirve saber que forma un ángulo de 90 grados? Muy simple, porque aquí se va a formar un triángulo. Este triángulo va a ser rectángulo, va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros, sabiendo que el triángulo es rectángulo, podemos aplicar diferentes herramientas pasadas. Por ejemplo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Conociendo dos lados, podemos encontrar el tercero. Sabiendo que el teorema de Pitágoras, ¿cómo era? Era la hipotenusa a la 2 es igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Ahora, también podemos aplicar aquí lo que son trigonometría, razones trigonométricas. Y en este caso, las razones trigonométricas básicas, ¿cuáles eran? ¿Cómo era? Ajá. Las básicas podemos aplicar seno del ángulo, coseno y tangente. Ajá. Ese jueguito de palabras que aprendimos el año pasado, SOCATOA. Nos permitía a nosotros saber que la razón seno era opuesto sobre la hipotenusa, que la razón coseno iba a ser adyacente sobre la hipotenusa y que la razón tangente era opuesto sobre adyacente. Entonces, la idea de aplicar esta propiedad es que se nos forme un triángulo rectángulo y a partir de esa información poder averiguar medidas de diferentes lados. A veces se puede usar Pitágoras, a veces se usa trigonometría. ¿Cuándo puedo usar Pitágoras? Cuando tengo varias medidas de lado, varias relaciones en la medida. ¿Cuándo puedo utilizar razones trigonométricas? Cuando está por medio un ángulo de los agudos para poder aplicar sen de cierto ángulo. Tenemos un primer ejemplo. Vean que lo único nuevo aquí es que al ser tangente, el ángulo con que se forma entre el radio y la tangente es de 90. Eso es todo lo nuevo. Todo lo demás son conocimientos previos del año pasado. Entonces dice el primer ejemplo. Considerando la figura adjunta, ojo esta notación, AC es esta recta. La recta AC y la recta AB son tangentes. Entonces, ¿qué significa que sean tangentes? Que tocan en un solo punto. Cuando hablamos de la relación entre la tangente y el radio, ¿qué va a pasar cuando yo trazo el radio aquí? Se hace un ángulo recto. Y cuando trazo el otro radio aquí, bueno, no lo tengo bien en el centro, pero cuando trazo el otro radio aquí, otro ángulo recto. Ahí hay dos ángulos de 90. O sea, nos está quedando una figura así y ya sabemos que este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90 por la propiedad de la tangente. Continuamos leyendo. ¿Qué significa esto? Que son perpendiculares, es decir, entre la recta AC, que es la celeste, y la recta AB, que es la verde, se forma un ángulo de 90. Así que aquí también hay un ángulo de 90. Esta figura que se forma aquí es un cuadrilátero. ¿Este ángulo de cuánto va a ser? De 90. Claro, de 90 porque en un cuadrilátero los ángulos suman 360 y ya hay 3 de 90, el cuarto también es de 90. Y no es cualquier cuadrilátero tampoco. ¿Esto que dijimos que era? Un radio. ¿Y esto que dijimos que es? Un radio. ¿Qué otra información nos dan en el ejercicio? Que el diámetro es 12. Muchachos, si el diámetro es 12, ¿el radio cuánto mide? 6. Recuerden que el diámetro siempre mide el doble que el radio.
Recuerden que el radio siempre va a medir la mitad del diámetro. Entonces ese radio es 6, así que esto es 6 y esto es 6. Aquí en la figura esto es 6, esto es 6. Aquí está B y aquí está C. Nos están preguntando cuánto mide BC. Vean que aquí se está formando nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Sabemos que ese 6, ¿qué es para el triángulo rectángulo? ¿Qué es el 6 en el triángulo rectángulo? Bueno, un cateto, ajá, un cateto. Y este otro 6 es otro cateto. ¿Qué va a ser BC? Ajá, BC va a ser la hipotenusa. ¿Qué podemos nosotros aplicar para averiguar la hipotenusa? Pitágoras. Entonces, vean que todos son conocimientos previos. Lo único nuevo es que esos ángulos son de 90 porque se aplica la propiedad de la tangente. Entonces, Pitágoras dice que la hipotenusa a la 2 es igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Esto me lo dice el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ahora bien, de ese teorema de Pitágoras, haciendo un despeje, uno puede desprender dos fórmulas. Las habíamos hablado el año pasado, que si yo quiero sacar la hipotenusa, basta con que saque la raíz de la suma de los dos catetos. Cateto 1 al cuadrado y aquí cateto 2 al cuadrado también. Y que si yo quiero calcular la medida de un cateto y ya tengo la medida de la hipotenusa y ya tengo la medida del otro cateto, entonces simplemente se restan los cuadrados y se le saca raíz. En este caso es la hipotenusa, entonces vean que la formulita que podemos aplicar es esta. BC es la raíz de 6 a la 2 más 6 a la 2. ¿Eso cuánto nos da? Raíz cuadrada de 6 a la 2 más 6 a la 2. 6 a la 2 son 36, 6 a la 2 son 36, son 72. Ajá. Y eso nos va a dar 6 raíz de 2. Lo ponen ahí de una vez simplificado. 6 raíz de 2. Entonces, en ese ejercicio, ¿cuánto medía ABC? 6 raíz de 2. Eso es todo.